Este canal presenta ciencia y comedia un tanto particular, puede contener sonidos e imágenes fuertes, así como también dibujos muy malos, y por su contenido todos lo deberían ver. A lo largo de muchos videos del canal he analizado y les he contado de múltiples experimentos en donde las ratas y o ratones son los sujetos de prueba predilectos para algunos de los más desquiciados experimentos posibles, ya sea usando pantalones de diversos materiales textiles o metiéndolas en mangas pasteleras para pasar a mejor vida. Todo esto con lo que trabajo y estudio lo saco de diversos artículos científicos, todos ellos en PDF que analizo utilizando UPDF, donde puedo editarlos a conveniencia y sin problema. Puedo organizar las imágenes a mi gusto o adaptarlo a diversos colores, o aún mejor, tonalidades que respetan y protegen mis ojos sensibles a las 2 de la mañana. Y también si te gusta incursionar en el mundo de la inteligencia artificial, tenés asistencia que soporta GPT-5 y DeepSeek R1 para ayudarte con resúmenes, trabajos con imágenes o lo mejor a mi gusto, traducciones. Además, por supuesto, tienes opciones y herramientas clásicas como proteger tus archivos, organizarlos, añadir firmas y hasta comprimirlos en tamaños pequeños, porque sabemos cómo se ponen algunas compañías con el peso de los archivos. ¿Pero por qué debería elegir UPDF? Esto es porque a diferencia de la competencia se puede optar por una suscripción o una compra única para toda la vida. Soportando todas las plataformas con una única cuenta, pudiendo usarlo en Windows, Mac, iOS y Android hasta en 4 dispositivos. Y todo esto por una fracción del precio. En serio, dependiendo de dónde viven, pueden llegar a pagar hasta un sexto total del precio de los competidores. Ahora también pueden acceder a una oferta por tiempo limitado de lanzamiento de UPDF 2.0. Todo en la descripción y en el comentario destacado. Ah, sí, me olvidé. También escondí 3 códigos de por vida de UPDF a lo largo de todo el video. Fíjese bien y cuando lo encuentren, lo que necesitan hacer para cambiarlos es iniciar sesión, registrarse, descargar UPDF y en estas pestañas de acá pueden cambiar su código. Mientras que si nos ponemos a analizar la vida de estos animalitos, su camino y la llegada a la ciencia es cuanto menos curioso. Las ratas y ratones son animales que vieron en nosotros una oportunidad de oro, aprovechándose de nuestras reservas de comida, así como vivir en nuestros cómodos refugios, lejos de muchos depredadores y evadiendo impuestos. Donde, en una gran parte de la existencia del humano moderno, estos amiguitos eran únicamente vistos como una inconveniencia y una plaga a destruir, ya sea por su alta capacidad de esparcir enfermedades o el rechazo instintivo que nos generan. Y aunque quizás no lo parezcan o no les hayan puesto mucho más pensamiento detrás, las ratas y los ratones no son el mismo animal con distinto tamaño. Bajo cualquier y todas las definiciones posibles, son diferentes especies. Y por mucho tiempo el único uso que se le dio medianamente particular a las ratas fue hace más de 200 años en un deporte llamado rat baiting. Este deporte consistía en liberar ratas en un espacio reducido a la vista de los mecenas, quienes ponían en juego su dinero para ver cuánto tiempo sobreviven estas ratitas hasta que un terrier se las coma o las destroce. Sí, grotesco pero curioso, porque esta es una de las 3 diferentes instancias en las que las ratas fueron domesticadas. O sea que sí, ciertos tipos de ratas fueron especialmente criadas y domesticadas para que se las coman los perros, mientras que en sociedades de Asia antigua existía una práctica documentada sobre la crianza de ratones por su belleza, dejando ver que claramente la opinión con respecto a estos animales puede variar un poco, dependiendo de la cultura y de dónde y cómo se lleve a cabo su domesticación. Mientras que el último grupo de ratas domesticadas son efectivamente las que se utilizan en experimentos e investigaciones, las ratas de laboratorio, siendo que su historia en la ciencia no tiene ni 200 años, encontrándose que quizás la primera rata utilizada para la experimentación fue en el año 1856, donde en ratas albinas se estudiaron los efectos de la adrenalectomía, que es básicamente quitarle pedazos de sus glándulas suprarrenales, solamente para ver qué pasa. Y aunque esto puede ser medio grotesco, sentó un gran precedente para las investigaciones endocrinas, o sea las que tienen que ver con hormonas y su síntesis y órganos y todo eso. E incluso esta investigación es tan vieja que se puede apreciar que llaman a la rata por un nombre bastante extraño y antiguo, Mus ratus, siendo que a día de hoy Mus se utiliza para ratones y Ratus para ratas. Y estos dos animalitos ocupan aproximadamente entre el 80 y el 95% de los experimentos que se realizan con animales en el mundo. ¿Pero por qué son tan usados estos dos animales? Y la verdad es que esto es una pregunta muy amplia, dado que se podrían empezar por muchísimos lados. Pero bueno, hay que aclarar que los estudios que se realizan ambos poseen una gran amplitud, encontrando que no solo se hacen estudios médicos, químicos, farmacéuticos o cosméticos, que son quizás los que más nos imaginamos, sino que también se estudiaron exhaustivamente las condiciones sociales y mentales de estos animales, significando que para prácticamente todas las ramas de la ciencia siempre hubo algún modelo animal metido por ahí,
Pero quizás se pregunten, si nosotros somos humanos, ¿qué nos influye realmente saber sobre si una rata acaso se le cae el pelo porque es un shampoo que duele? Y es importante saber esto porque hay que recordar que somos mamíferos. Tanto las ratas como los humanos tenemos piel, tenemos pelo, tenemos dientes, tenemos ojos, tenemos muchas cosas que compartimos, aunque quizás no en el mismo tamaño, o no en la misma forma. Pero sin duda muchos de los genes que poseemos codifican para las mismas cosas, siendo que son genes bastante conservados entre especies. Y no solo eso, las ratas también comparten una serie de enfermedades muy importantes con los humanos, como por ejemplo el cáncer o el Alzheimer. Y como ya les dije muchas veces a lo largo de este video, las ratas y los ratones son dos diferentes cosas. Los ratones tienen 20 pares de cromosomas, las ratas tienen 21. Los humanos tenemos 23 y los chimpancés y los bonobos, quienes son nuestros primos más cercanos, tienen 24 pares de cromosomas. Esto realmente no nos quiere decir nada a simple vista, pero la cosa es que podemos apreciar que las ratas y los ratones no son lo mismo. Nosotros no somos lo mismo los chimpancés, pero sin embargo todos tenemos cualidades similares. Y entonces la pregunta es ¿por qué no experimentamos en humanos? Se explica solo, creo eso. Y entonces ¿por qué no experimentamos en chimpancés y bonobos? Se hace, pero poco, dejando las ratas y ratones como las mejores opciones, porque viven poco tiempo y su ciclo de madurez es rápido. Si es que por ejemplo queremos observar un cambio o una mutación que se produzca en organismos adultos como las ratas o los ratones, solamente tendremos que esperar 2 o 3 meses, mientras que por ejemplo un chimpancé tendría que esperar 15 años, lo que significa una cantidad enorme de comida y de cuidado hasta que lleguen a esa edad. Ni mencionemos la cantidad de espacio que requieren comparados con ratas o ratones. Entonces tenemos factores metabólicos, factores de crecimiento, factores psicosociales, económicos o incluso logísticos, que nos llevan a usar ratas y ratones. Lo que termina significando que dependiendo de lo que queramos estudiar podemos compararnos con ellos, con incluso muy buena certeza sobre ciertos genes o patologías, mientras que en otros aspectos no realmente, dado que no siempre se termina dando los resultados que uno espera, o incluso pueden entregarse resultados que terminan por guiar de una mala manera futuras investigaciones. ¿Recuerdan lo que dije del Alzheimer? Bueno, con esta enfermedad se ha tenido una importante regresión debido a que se habían hecho avances conforme a lo que se había visto en ciertas experimentaciones animales. Pero era toda información armada, es decir, no real, haciendo que años de investigación hayan sido dedicados a una pista que nunca existió. Pero nunca se pusieron a pensar por qué son albinas las ratas y los ratones que se usan en la investigación, y esto también se traslada a conejos y otros similares. Y la respuesta es que no es porque sean lindos, sino porque su pelaje y piel es importante a la hora de poder apreciar cambios en ellos, dado que ambos son claros y pueden denotar cualquier cambio fácilmente y de manera rápida y efectiva. Pero los verdaderos orígenes de la utilización de estos animales con albinismo no son del todo conocidos, pero se hipotetiza que esto comenzó con el deporte que les mencioné, el rat baiting, dado que aquellos ejemplares que poseían albinismo no eran usados para su destrucción a manos de un perro, sino que más bien se les manejaba y les vendía como un espectáculo, por su rareza, cosa que eventualmente dio lugar a familias enteras de ratas albinas más dóciles y manipulables. Y como ya les dije, las ratas y ratones viven poco tiempo, por lo tanto hacer cruzas genéticamente modificadas o que presenten características particulares es posible muy rápido. Pero muchas familias de estos roedores son una falta de respeto a la genética, debido a que se han reproducido entre primos y entre primos y entre primos y entre primos y así todo el rato, siendo que hay familias específicas de ratas que desde hace 27 generaciones se vienen dando entre familia. Y es un poco terrible, la verdad, pero necesario, porque al ser todas más o menos genéticamente similares, significa que hay una menor variabilidad con respecto a muchas posibilidades genéticas o fisiológicas. Y esto es solamente el principio, porque si se dieron cuenta solo hablé de la existencia de la rata como tal, no de qué se le hace, encontrando que la enorme mayoría de estos experimentos realizados en modelos animales terminan con la aniquilación de ellos. Quizás es necesario estudiar sus cerebros, sus músculos u órganos, cosa que sí hace necesaria la muerte de ellos. O quizás no es necesario y simplemente se lo hace pasar a mejor vida para que ya no ocupe comida o lugar. Y hay mucha pero mucha información sobre diferentes experimentos realizados en ratas con ideas cuanto menos macabras y resultados que podríamos llamar antinatura, pero a final de cuentas son útiles para la investigación y la formación de conocimiento. Así que agarré un par de casos famosos para ver algunos ejemplos de cómo son o fueron tratados estos animales y cómo pueden llegar a ayudar miles de vidas o solo ser herramientas de mentes algo perturbadas. Uno de los ejemplos más curiosos a simple vista puede ser las múltiples veces que se han tratado y exitosamente logrado el crecimiento de cartílago dirigido dentro de una rata, particularmente en forma de oreja en su espalda. Y lo que hay detrás de cómo estas ratas llegan a tener esta cuasi oreja en su espalda no sé si es mejor o peor de lo que se imaginan, porque no.
Estas ratas no están modificadas genéticamente para desarrollar una oreja humana en su espalda, sino que en realidad se les abre la piel y se les introduce un andamio o molde de oreja para que, chupando parte de su energía vital, logren generar monolitos antinatura que claramente dejan ver que nos hemos alejado de lo que quiera que sea puro en esta existencia y ya estamos lejos del perdón sin tener ningún tipo de redención alguna. Dejando de lado la locura apocalíptica, la realidad es que esto que crece en su espalda no es una oreja como tal, es una formación de células que tienen esa forma pero no la funcionalidad. El fin noble detrás de esto es poder formar un apéndice que pueda asemejarse a una oreja para que personas que sufrieron pérdidas o poseen deformidades puedan reemplazarlas. Yo creo que me quedaría con una prótesis plástica, pero bueno. Por otro lado, una serie de experimentos y estudios que han probado ser de suma importancia para el avance de cientos de tratamientos a diferentes enfermedades dieron origen a estos ratones. Genéticamente modificados, por supuesto. A simple vista no tienen nada raro, son relativamente normales, ¿no? Bueno, los padres de este amiguito de acá son dos abominaciones. Uno de ellos no puede producir anticuerpos. Sí, su más importante forma de cuidarse a sí mismo no existe. Cero. Nada de anticuerpos, aunque realmente no importa tanto porque estos ratones son muy bien cuidados de cualquier contaminante o patógeno, así que, bueno, lo mismo, pobre bicho. Mientras que este otro produce anticuerpos de ratón y de humano. Cuando los dos tienen un hijo, terminan dando lugar al Xenomouse, marca registrada, un ratón que produce anticuerpos únicamente humanos, o sea, la misma clase de anticuerpos que encontraríamos en nuestros cuerpos, sin ni una sola molécula mal colocada, listo para ser usados en tratamientos de avanzada personalizados para cada persona que los necesite, ya sean enfermedades específicas o desarrollando nuevos y únicos tipos de anticuerpos que podrían facilitar el tratamiento contra el cáncer, por ejemplo. Esto cuesta, por supuesto, cientos de miles de dólares, así que a menos que sean multimillonarios no van a poder acceder a esta tecnología de punta, al menos no por ahora, porque recordemos que muchas cosas empezaron siendo así de caras, pero luego se hicieron más accesibles. Como las computadoras, antes eran para uso militar y ahora estoy haciendo videos para YouTube. Y como ya les adelanté antes, las ratas y ratones fueron y son a día de hoy utilizados para tratar de entender fenómenos sociales e instintivos. Entre ellos destacan algunos estudios sumamente trágicos, pero que han servido, creo. Como el estudio del fenómeno de la muerte súbita en animales y el hombre. Este es el nombre de un estudio que ha sido llevado a cabo a fines de los años 1950 por Kurt Richter, y esto empieza con el concepto de la muerte vudú, también llamado muerte psicogénica, donde es documentado que personas con diversas creencias, al romper un tabú muy grande, pasan por una serie de problemas biológicos creados por el estrés y otros mecanismos que responden al terrible miedo que sufren. Más allá de pensar en sobre si sus creencias son verdaderas o no, lo importante es remarcar que para ellos sí lo son, y sus respuestas mentales afectan su vida, eventualmente llevándoles a la muerte. Y acá es donde Richter dijo: interesante, creo que voy a torturar a ratas de muchísimas maneras para ver si también se mueren. Y este pensamiento fue el origen de muchas implementaciones metodológicas para tratar de introducir a la muerte súbita a las ratas. Y entre estos métodos tenemos atrapar ratas con una bolsa sin ninguna posibilidad de escape, o cortarles sus bigotes, los cuales son muy sensibles y les ayudan a interpretar el mundo. O entre los que reportaron las reacciones más importantes, encerrarlas en frascos de vidrio sin salida y amenazarlas con la idea de morir ahogadas. Y por lo que rescató el autor es que el factor más importante de todo esto es la desesperación, la falta de esperanza, siendo que incluso algunos experimentos como el del ahogamiento a veces involucraron salvar a la rata de su destino, haciendo que al volver a ponerla en la misma situación, su esperanza de que la vuelvan a rescatar les hizo nadar mucho más tiempo. Y esto resultó útil porque, bueno, por algún lado se empieza, supongo, desatando una ola de mejor entendimiento sobre cómo el estrés afecta a los cuerpos y fisiologías, cosa que curiosamente parece que no ha servido de nada porque aún a día de hoy pueden verse personas que aseguran que el estrés no existe o que no es importante. Y finalmente, quizás la pregunta más importante de todas: ¿en qué momento se va a dejar de utilizar estos modelos que le causan sufrimiento a unos cuantos animales? Y la respuesta es curiosamente mucho más alentadora de la que podrían llegar a imaginarse, debido al apabullante crecimiento de la inteligencia artificial en los últimos años. Y no me refiero a los últimos 3 años, sino que desde hace decenas de años se viene utilizando la inteligencia artificial en campos tan complejos como la formulación de fármacos o análisis genómicos. Este avance combinado con hitos de la programación nos presentan grandes oportunidades in silico. Como comparación, un estudio que se hace en un animal se llama in vivo. In silico hace referencia a realizarlo en una computadora.
pudiendo replicar de manera relativamente exitosa algunos modelos animales dentro de simulaciones computacionales, como por ejemplo evaluar diferentes posibles efectos de fármacos sobre órganos de un animal modelo. Si bien estos resultados actualmente no son 100% certeros en todos los casos, sí se está llegando a grandes avances en esta área, incluyendo la formación de órganos en chips, donde diferentes estructuras electrónicas pueden entregar buenos resultados al intentar replicar condiciones similares a las de un órgano real. Sí, mucho más aburrido de lo que suena en realidad. Pero por supuesto esto nunca va a ser lo mismo que trabajar con animalitos vivos, al menos no por ahora. Pero las aproximaciones son cada vez mejores, entregando un amplio abanico de posibilidades menos invasivas. Quién sabe, incluso pudiendo llegar a un futuro para nada lejano en donde imprimir órganos mediante impresoras 3D y que funcionen sin necesitar un cuerpo vivo debe estar más cerca de lo que imaginamos, pudiendo así evaluar respuestas en su contexto fisiológico ideal. Chao.